As I mentioned before, I'm joined by my colleague Victor Esponda, who's the Consul for Protection and Community Affairs, and I'm the Head Consul of Mexico in Albuquerque. Should we use Spanish or English for this presentation? What do you recommend? I say a mix. A mix. Both English and Spanish. Okay, perfect. Bueno, yo soy originaria de la Ciudad de México. I was born in Mexico City, and I lived there all my life. And I always wanted to be a member of the Foreign Service. Siempre quise ser del Servicio Exterior Mexicano. Así que en México, para ser del Servicio Exterior Mexicano, tienes que hacer algunos exámenes y después de esos exámenes te pueden hacer miembro del servicio y representar a México en distintas partes del mundo. You can represent after those exams Mexico in several parts of the world. So my career has been focused in the U.S., and that is important because we have 53 consulates in the United States serving the Mexican community. I was first posted in Yuma, Arizona, after Mexico City. Then I went to, in Yuma, Arizona, I was in charge of border issues. Then I went to Sacramento, California for other 3 years, and there I was in charge of political issues. Then I moved to San Diego, California, where 4 years I was head of the community affairs, and the other 4 head of the protection and consular section. After those years, 20 years working for the Ministry of Foreign Affairs, I was named a head consul of Mexico in Albuquerque. So here I have the pleasure of overviewing 24 counties in New Mexico and 38 counties in Texas. And what I'm gonna present here are the consular services we provide, as I mentioned, in 43 offices of Mexico in the United States. 53, we are the largest consular network one country has on another. No hay otro país que tenga tantos consulados en uno solo. Todas esas banderitas que ven es México en los Estados Unidos, un consulado ayudando a los nacionales mexicanos y siendo el vínculo entre un país y otro para relaciones comerciales y de otro tipo. Esta es nuestra jurisdicción de Nuevo México. Atendemos condados del centro y norte. La frontera la cubre el Consulado de México en El Paso. De Texas atendemos lo que le llaman el Panhandle, que es una zona un poquito alejada del resto de Texas, una zona más agrícola, una zona con muchos trabajadores mexicanos y con ciertas necesidades especiales. Entonces, parte de nuestro trabajo es ir a las comunidades, conocer a qué se dedican en cada lugar. Por ejemplo, hoy estamos honrados de estar en Portales, apreciamos mucho de verdad la invitación, Catalina. Y antes de venir aquí tuvimos el gusto de conocer al alcalde, quien nos platicó un poquito de los retos de la ciudad. Tenemos que ir también con la comunidad, a qué se dedican, qué dificultades, ya nos platicaban de los eventos de la universidad, en documentos, qué documentos necesitan. Para poder acercar los servicios, y eso tenemos que hacer en cada uno de los 64 condados que atendemos. Yo inicié en junio del año pasado aquí en el consulado y el término promedio que duramos en cada lugar son 4 años, aunque este tiempo puede variar. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos yo me gusta dividirlo en 3 grandes áreas que son documentación, protección y desarrollo comunitario. La base de todo nuestro trabajo de los consulados está en un instrumento que se llama la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Esa convención define las cosas que puede hacer un consulado. La más importante es proteger los intereses de nuestros nacionales en Estados Unidos, to protect the right of our community abroad. But besides that, we have other duties, such as we have to be the connection between our home country and the destination country. We have to help connect all the political, economic, and other relations. We have to assist business people in any connection they may need. That's why we work with chambers of commerce. We have to promote our country. That's why we work with museums and other cultural and civic and other institutions in the places where we are posted. So here I'm gonna focus on the 3 areas of services that are the most demanded by our community. And I'll start by the documentation section. Nos gusta decir que el primer acto para proteger o servir a un nacional mexicano es documentarlo. Como ustedes saben, un documento de identidad es lo más importante pues, que uno debe de traer, sobre todo cuando se muda de lugar. ¿Por qué? Porque un documento oficial nos sirve para viajar, para abrir una cuenta de banco o para cualquier otro fin oficial o no. Aquí están nuestros principales medios de identificación, que son el pasaporte,
la matrícula consular y la credencial para votar. Los tres son identificaciones oficiales, su uso varía, por ejemplo el pasaporte es más costoso pero nos sirve para cualquier fin de viajes, como el documento oficial por excelencia de cualquier país es un pasaporte. La credencial para votar sirve para votar en el exterior, pero también es una identificación oficial, y la matrícula consular tiene el mismo valor que las dos anteriores, pero es un poquito más económica y la gente normalmente la usa para abrir una cuenta de banco u otras identificaciones más a nivel instituciones, no tanto para viajar. Registro civil. Desde 1998 tenemos derecho a la no doble nacionalidad porque ese año cambió la ley en México. Antes no se podía tener dos nacionalidades y desde ese año se permite tener dos nacionalidades o más. Esto quiere decir que cualquier persona que nace en México, que nace en el exterior, hijo de un padre o madre mexicana, puede adquirir la nacionalidad mexicana sin perder las otras nacionalidades. Hay gente que nace en un lugar, tiene un papá de una nacionalidad, otro papá de otra, pero si tienes un padre mexicano puedes acceder a la nacionalidad mexicana. Entonces, el derecho lo tenemos todos. Si yo nazco en Estados Unidos y mi padre es mexicano, tengo el derecho, pero no lo soy oficialmente hasta que me registro. Y ahorita les voy a platicar un poquito de los beneficios. Hemos tenido casos, por ejemplo, de familias que regresan a México y por no haberse registrado tienen algunas demoras en el acceso a salud, a servicios educativos y de otro tipo. Ahora, si ustedes, por ejemplo, Natalie, que naciste en Estados Unidos de padres mexicanos, si tú ya te registraste en el Consulado de México, palomita. Si no te hubieras registrado y tu mamá te deja un terreno, su casita que construyó con mucho esfuerzo y te la hereda, tú no la puedes heredar por no ser mexicana. Ese es un ejemplo, ¿no? No te quita nada, sí te da muchas ventajas. Si tú vas de viaje a México y te vas a quedar más de 7 días, tienes que pagar un permiso como extranjero. Para no pagar nada, pues tienes que hacer valer tu nacionalidad, que es el registro. Por eso invitamos siempre a la comunidad a que se registre. Además de eso, desde hace algunos años se ha estado homogeneizando las bases de datos del registro civil, es decir, los consulados ya tenemos acceso a todas las bases de datos de los registros civiles de los estados. Poco a poco, algunos todavía se están digitalizando, pero hoy día ya se cubren casi la mayoría de los estados, y por eso ustedes pueden comprar su acta en el Consulado de México, acta de defunción, de matrimonio, de nacimiento. Antes no se podía. Entonces un migrante que llegaba con su acta en la bolsa, pues nos la presentaba arrugada o rota y ya no se podía hacer el trámite porque necesitábamos un original en buenas condiciones. Ese es un avance importante que ya tenemos desde hace varios años. Tenemos también el área de notaría, que es los consulados de México en el exterior. Tenemos funciones de un notario público, que es decir, podemos validar un poder notarial. Si tengo un terreno en México, lo quiero vender, pero no puedo ir a México, le puedo dar el poder a alguien para que en mi nombre y representación haga ese trámite. Si quiero hacer un testamento, que en México se hace ante un notario público, el cónsul en el exterior tiene funciones de notario público. Si yo estoy, if I'm, for example, very ill at the hospital, I can ask a member of the Mexican consulate to come to the hospital, take my will, and after certain, like all the paperwork that it requires, a member of the Foreign Service has to go to the hospital, verify that this person is in its plain faculties, and then say, well, this is your will, and that document is like a formal will that has complete validity in any part of Mexico where you want to use it. And then powers of attorney, wills, among other. Those are like the 3 main areas of documenting at the Mexican consulate. Then we have the community affairs section. All the people who moved to the United States will eventually need education, health, financial orientation, or other services. They also want to connect to their communities of origin, so that's why we organize the Grito de Independencia, the Cinco de Mayo, or other festivities. We work through ventanillas, and those windows we cannot provide all the services, so we partner with institutions. We select a 501c3 organization that will manage seed funds that come from Mexico's government, and then with those funds, they do a matching fund, they hire
a coordinator for our ventanillas, and that's the way we can fund a ventanilla de salud. So any person in need of a health insurance or community clinic, or just if we don't know where to go, we can call or go to the ventanilla de salud of the consulado, and then we will get referrals. We are not a health provider, but we get referrals to any place in New Mexico and the place of Texas we serve. And we also organize a lot of health fairs, vaccination fairs, and other to make aware. If you visit or if you follow our Facebook page, we are always organizing Facebook Lives and other webinars so that people can get education on cancer prevention and other diseases common in the Hispanic community, how to prevent, where to get services, where to get information. That's the health fair. We partner with over 150 institutions in New Mexico and Texas. Same happens with our education windows. We have community plazas. Those are plazas comunitarias, son sitios en donde se puede estudiar la primaria, la secundaria con validez oficial de México. También México tiene la prepa abierta y a distancia, y la universidad abierta y a distancia. Esto es, si uno quiere seguir estudiando con validez oficial de México, puede cursar esos programas en línea con tutores y luego recibir su certificado a través del Consulado de México. Acabamos de entregar un certificado de licenciatura que nos dio mucho gusto que una persona que ya estudia aquí, que ya hace su vida aquí, trabaja aquí, tiene su propio negocio, pues tuvo el interés de seguir estudiando y se metió a hacer su carrera y ya le llegó su título de licenciatura después de 4 años de estudiar a sus horas, a su ritmo, porque él dice, pues yo no sé si el día de mañana me requiero regresar y quiero tener este título con validez oficial. Entonces nos gusta mucho promover. Ahorita está abierta todavía la convocatoria de la prepa en línea, y el de la universidad no sé si está abierta, pero si no, se abre todo el tiempo, y quien guste, nos gustaría también tenerlos en nuestra lista de distribución para que les llegue la información de nuestros programas. Tenemos un programa de intercambio de maestros que cada año también se abre la convocatoria. Hay un intercambio de verano y hay un intercambio anual, y en esos programas la SEP pone una parte, las universidades interesadas ponen otra, que por lo general tienen que cubrir un estipendio, un salario simbólico, y tienen que dar un lugar donde vivir al profesor, y México paga la otra parte, que sería el salario del profesor en México, pagan el vuelo, y así tienen algunos maestros que están de intercambio por cierta temporada y pueden transmitir los conocimientos, pero sobre todo la cultura, para muchas personas, sobre todo los que nacen aquí. Yo, por ejemplo, tengo 15 años trabajando en Estados Unidos y tengo 3 hijos que ya nacieron acá. Entonces, ¿cómo mis hijos se enteran de la cultura mexicana? ¿Cómo decirles lo que es el grito si ellos nunca han estado en el Zócalo como yo crecí, como yo lo viví, el grito de independencia y los bailes mexicanos y todas esas cosas? ¿Cómo lo van a saber si no es a través de estos programas que nos permiten ir a dar el grito? Los maestros de intercambio que vienen y tratan de transmitir esa cultura, de transmitir la historia, los modales, las costumbres mexicanas. Por eso son programas muy importantes para transmitir nuestra cultura. 2 ventanillas. La tercera es la de educación financiera, que hacemos programas, por ejemplo, tanto en México como en Estados Unidos. En Estados Unidos invitamos a los bancos al consulado o a hacer Facebook Lives y cosas por el estilo para decir por qué te conviene tal o cual programa, cómo invertir, cómo ahorrar. También tenemos programas de México, porque hay mucha gente que trabajó muchos años en México y se viene a vivir acá. Bueno, ¿cómo puedes recibir tu pensión a través del consulado? Si bien el trámite por lo general se inicia en México, ¿cómo puedes venir cada 6 meses al consulado a pasar una cosa que en México se llama pasar revista, que es decir, bueno, sigo operando, sigo en servicio o sigo vivo, y que te siga llegando tu cheque cada cierto tiempo o tu depósito al consulado? Para gente que trabajó muchos años en México, están las afores, el dinero que tuvimos por haber trabajado en México está en una cuenta, cómo recuperar ese dinero, cómo seguir aportando. Gente que trabajó muchos años o que ahorró muchos años y se viene para acá, y de repente, si dejas una cuenta sin movimientos, te la pueden cerrar.
Entonces, para la gente que le pasa eso, bueno, ¿cómo le conectamos con la banca en México para que pueda arreglar ese tipo de asuntos? Hay otra ventanilla que se llama Baipoime, que es ventanilla de atención a pueblos originarios, y que aquí está enfocado en temas de la afrodescendencia. Hay una experta de la Universidad de Nuevo México que trata de concientizar sobre la afrodescendencia, y hacemos algunos eventos culturales y de otro tipo, pues para un poquito más de conocimiento de este tema. Y por último, lo que comentaba de los eventos cívicos, pertenencia a la comunidad, cómo integrarnos más a la comunidad donde vivimos sin perder nuestras tradiciones y estar muy bien integrados aquí sin olvidar nuestras raíces y nuestras costumbres. Por último está el área de protección y asuntos culturales, que como comentaba la doctora ahorita, más que nunca es muy importante tener toda esta información a la mano, saber que todos los consulados de México tenemos 2 líneas de emergencia, una que pertenece a cada consulado. Entonces, en nuestro caso, la línea de Albuquerque es esta que empieza en 505 y que nos permite 24/7 en el área que coordina el cónsul Víctor Esponda, que él tiene este celular que opera 24/7, tiene un equipo que cubre todo el estado y que constantemente está visitando 80 centros de detención entre Nuevo México y Texas, hospitales, gente accidentada, gente en apuros, gente que está distribuida en cualquier parte del país y del estado y necesita asistencia. Y tenemos otro hotline que se cubre a toda la red consular, a los 53 consulados, también trabaja 24/7, y esto es porque todos tenemos al primo, al tío, al amigo que vive en otra parte de Estados Unidos y quizá no memorizamos los 53 números de los consulados, pero a través del CIAM, que es el Centro de Información y Atención a Mexicanos, podemos contactar a cualquiera de estos consulados. Es un sistema que cuando llaman, como si fuera un 911, al llamar nos registran el caso y nos lo mandan por sistema a los consulados, y de esa manera nosotros podemos dar seguimiento. En cuanto a las áreas que atendemos de protección, tenemos todas estas, ¿no? Atendemos protección consular en casos migratorios, laborales, administrativos, familiares, criminales y de derechos humanos. Y entre todo esto que se hace, les voy a platicar lo más relevante que son los programas de asistencia legal en todos esos ámbitos. Tenemos un programa de abogados consultores. Este programa es cualquier persona que tiene una duda de un caso, de cualquier tema legal, puede recibir asesoría gratuita de un abogado. Nosotros contratamos en cada consulado, se tiene contratados abogados de todos estos ámbitos, laboral, penal, civil, familiar, que es, si yo me vine indocumentado y quiero una asesoría legal, en vez de contratar a un abogado que me va a costar, que tal vez hay abogados fraudulentos, etcétera, llamo al consulado, agendo una cita gratuita. Todos los programas de asesoría legal, la primera cita es gratuita. Eso es lo más importante. Si algo puedo dejar aquí es que nos ayuden a difundir la asesoría legal gratuita. No saben cuánto fraude previene, y cuánto caso meritorio sale de ahí. Porque a veces yo no sé, quizá soy indocumentado, fui víctima de algún crimen y no sé que con cooperar con la autoridad tengo derecho a una visa especial, por ejemplo. Entonces, este programa nos ayuda a prevenir fraude y a detectar casos meritorios. Y los casos que son meritorios pueden recibir financiamiento. Eso es PALE, que es Programa de Asistencia Legal Externa. Si mi caso es bueno, el consulado puede pagarlo. El tercer programa es el programa que previene la pena de muerte o que lucha para conmutar las sentencias y que no haya pena de muerte en Estados Unidos. Ese aquí aplica más bien para el estado de Texas en el caso nuestro. El siguiente es PDM, que es un programa de defensa a mexicanos, que todos los mexicanos que están en la cárcel y tuvieran algún caso de sentencia excesiva o algún abuso, porque sabemos todos que hay programas de inocencia, es algo similar, gente que no cometió un delito y está en la cárcel, tiene que ser ciertas características, pero casos muy visibles en donde se cometió una injusticia, el consulado los filtra, la Cancillería los estudia, los aprueba o no, y los que pasan van a un programa en la Universidad de Indiana, y esos abogados que son expertos en estos casos representan a mexicanos. Y ya ha habido pocos, porque apenas tiene un año el programa, pero ya hay casos exitosos. Al menos un par de casos de mexicanos que pasaron mucho tiempo en la cárcel, que eran inocentes y que gracias a este recurso muy costoso del gobierno de México, pues se logran
detectar, conmutar o, digamos, dar algún tipo de remedio a estos casos. Visitar las cárceles, como ya mencionaba. Tenemos un programa de BAIM, que es la ventanilla de atención integral a la mujer, que es un poquito de todos los servicios que aumentaba, lo legal, lo de la ventanilla de salud, más personalizado hacia todos los servicios que puede requerir la mujer. Asistencia en caso de menores bajo custodia del Estado. Y somos el vínculo con Child Support. Entonces, cualquier niño que puede tener a los padres en cualquier caso de negligencia que toma custodia el Estado, nos notifican a nosotros. Y esto es importante porque nosotros, Víctor y yo, que venimos de la frontera, nos tocaban muchos casos en donde la diferencia cultural a veces terminaba en un caso de child custody, Child Protection Services, que aquí se llama CYFD, la Agencia de Protección a Servicios a la Infancia. Y esto es, por ejemplo, alguna mamá que en México y en algunas partes de Latinoamérica somos la mamá que da la nalgada, ¿no? O la mamá que tiene este tipo de reacciones que en Estados Unidos a lo mejor pues son totalmente penadas. Y nos han tocado casos, uno en particular de la mamá que dio la nalgada, que fue señalada por la escuela y cuyo caso terminó en custodia del Estado. Y a esta mamá le decíamos, señora, o sea, entendemos su frustración, entendemos que es un correctivo, pero cuando usted vaya a la corte tiene que decir que lo entiende, ¿no? Que va a cambiar esta actitud. Y la señora decía, pero no, es que es mi hijo, yo tengo derecho a educar a mi hijo como me guste. Entonces, ahí hay un tema muy delicado, y no era una mala mamá, era una mamá amorosa, y estaba viviendo lo que a su juicio, y al juicio de muchos quizás, era una injusticia. Entonces, parte de nuestro trabajo es educar sobre el sistema legal y decir, aquí son las cosas diferentes, vamos por aquí, vamos por allá, dar un abogado, acompañar estos casos. Protocolos para desastres naturales, cuando hay emergencias, estamos en contacto con las autoridades locales para decir en dónde están los albergues, nuestro equipo sale en las camionetas a asistir a la gente en los programas que ya mencionaba, repatriación de personas y transporte de restos, traslado de restos cuando una persona fallece en Estados Unidos, puede retornar a México, los familiares pueden pedir la asistencia del consulado para todo el trámite, y la asistencia financiera es muy costoso llevar a una persona fallecida a México, el consulado puede sufragar parte de ese costo. Y una serie de Know Your Rights que encabeza el cónsul Esponda. Platicábamos antes de esta sesión que en donde sepan que se requiere una de estas pláticas, siempre podemos llevarlas y hablar de estos recursos que tiene el Consulado de México. Antes de eso está el programa de repatriación. Cuando una persona voluntaria o involuntariamente se quiere regresar a México, hay programas. Por ejemplo, hay un programa de menaje de casa. Si yo viví en el exterior al menos 6 meses y puedo probarlo con comprobante de domicilio, recibos de luz, lo que sea, puedo ir al consulado con una lista de mis muebles y me dan un menaje de casa, que es para que cuando cruce la frontera a México no pague impuestos por mis bienes y me pueda llevar mis cosas, por ejemplo. Hay ayudas directas para casos vulnerables que, en fin, hay que probar todos los apoyos económicos, pero puede proceder un apoyo económico directo para repatriación. Hay veces que un enfermo requiere regresarlo a México o a un hospital o a algo por el estilo. Un funcionario del consulado puede acompañar una repatriación vulnerable si la persona no se puede mover o tiene alguna cuestión de este tipo. Entonces, hay todo un programa de repatriaciones que es importante conocer y caso por caso se da esa asesoría. Y bueno, ese es un resumen de los servicios más relevantes del consulado. Aquí están nuestras redes sociales, aquí están nuestras 2 líneas de emergencias para lo que necesiten. Y pues a mí me da mucho gusto compartir esto y estoy a la orden por si tienen preguntas, casos especiales. También mi compañero Víctor está a la orden y nos dará mucho gusto y esperamos que esta sea la primera de muchas sesiones con la universidad. Muchísimas gracias y quedo ahora atenta. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reacciones? ¿Sabían de los programas del consulado?
No, pues esa es una gran oportunidad para que nos apoyen a difundirlos. Cónsul Víctor, no sé si quieras agregar algo, los anuncios sobre los consulados móviles. Sí, vamos a estar el 26, 27, 28. Vamos a estar haciendo, dando información precisamente sobre los temas de documentación que mencionaba la cónsul. Vamos a estar dando información sobre conoce tus derechos, vamos a estar dando información sobre la actualidad de lo que estamos pasando. Recordemos que estamos viviendo un momento muy complicado y es importante que pasemos la información correcta, ¿no? En nuestras redes sociales siempre estamos publicando lo que hace el consulado, ¿no? La información que México nos manda para difundir con nosotros, y los invitamos a ir a Clovis a pasar la voz, primero a pasar la voz con sus familias, con sus amigos, y luego estar con nosotros ese día para que vean cómo funciona el consulado, cuántos servicios tenemos, ¿no? Lo que mencionó la cónsul son los más importantes, pero pues también tenemos otras áreas de trabajo. Entonces los invitamos a estar cerca del consulado. Y algo que se le olvidó a la cónsul, que no estoy seguro que lo tiene, es el aspecto cultural, donde también le damos mucho énfasis a eso y que seguro estaremos trabajando muy cerca con ustedes. Muchas gracias, cónsul. No sé si haya preguntas, quieran aprovechar este espacio, comentarios. Adelante, adelante, por favor. Yo quiero saber un poquito más de cómo llegó a hacer la consulta con usted. Porque, o sea, yo sé, pero hay gente que pueda que tenga la misma claro. pregunta, así que... Muchas gracias. Pues yo llegué al consulado gracias al Servicio Exterior Mexicano. Comentaba al inicio que cuando yo estudié Relaciones Internacionales y siempre me interesó el tema migratorio. El tema migratorio estaba desde mi tesis de la universidad. Hice una investigación de políticas migratorias en un estado de México del sur, que es Oaxaca, que era un estado en ese entonces de reciente migración, y parte de mi ejercicio de tesis fue ir a Oaxaca y entrevistar autoridades. Y ahí entrevisté a autoridades que estaban a cargo de los programas de gobierno. Había un programa de jornaleros agrícolas, el programa 3x1, que era por cada peso que un migrante aporte, da uno al Estado, uno al municipio y uno a la federación, entre otros. Ahí también me llevé la sorpresa de que las organizaciones gestionaban una barbaridad, o sea, era lo que daba el gobierno, pero además todo lo que hacían las organizaciones por la migración, de cómo estaban los migrantes organizados. Eso a mí me impacta, o sea, la forma en que las comunidades se apoyan entre ellas y generan lo que el Estado no les puede dar. Entonces es como complementario los apoyos. Y ahí empezó, ya tenía idea, ya sabía que me gustaba, pero ahí empezó como mi pasión y yo dije, yo a esto me quiero dedicar. Entonces luego hubo una oportunidad para ir al Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que depende de la Cancillería y se dedica a hacer estos programas de salud, de educación. Todavía no me graduaba, entré al Instituto de los Mexicanos en el Exterior como becaria y luego se abrió una oportunidad. Ahí me quedé como empleada local de la Cancillería y después se abrió la convocatoria al Servicio Exterior Mexicano. Ahí apliqué y no pasé el examen. Pero dije, bueno, sigo en la Cancillería, habrá una nueva convocatoria. Digo el examen, pero en realidad son una serie de exámenes, ¿no? Son 3 filtros. Esta vez pasé el primer filtro, me quedé en el segundo y pues ya seguí trabajando. A los 2 años se vuelve a abrir la convocatoria y esta vez estudio con un grupo de compañeros. Éramos 8 compañeros y resulta que 7 pasaron el examen y yo fui la única que no lo pasé por segunda vez. Y entonces estaba yo frustrada porque dije, pues yo había estudiado mucho, yo sabía todo, era la segunda vez, pedí mis calificaciones y resulta que mi examen reprobado era el examen psicológico. Fue algo muy curioso porque dicen que uno tiene que estar al 100%. Algo detectaron en mí en ese momento que no es una carrera fácil, es una carrera donde que es en sí contra la naturaleza humana, que es que llegas a un lugar, te estableces, haces relaciones. Quizá algunos de nosotros cuando llegamos a Estados Unidos nos sentíamos raros porque era lo nuevo. Y en esta carrera te dicen que te vas a mover y tienes que conocer perfecto todo, tu ambiente, tu circunscripción, las autoridades, hacer amigos, pero en 4 años te vas a ir a otro lugar y vas a empezar de cero. Entonces, algo parecido me di el examen psicológico, que yo no estaba lista. Y ya. Y años después volví a aplicar y ya me quedé en el servicio exterior.
Quizá muchos años después entendí por qué tal vez en ese momento no, porque no ha sido fácil, como menciono, hay retos, dicen, hace poco leí un artículo de que esta es de las carreras más solitarias, por esto mismo que explico, pero creo también que es de las carreras más satisfactorias, porque conoces cosas que en México yo no hubiera podido conocer, ni siquiera trabajando en el Instituto de los Mexicanos del Exterior. Tienes que estar aquí para entenderlo, para vivirlo, para poder apoyar a la gente, para poder aprender de la gente, porque creo que uno aprende mucho cuando está en lugares fuera de su país. Y ha sido una carrera muy satisfactoria. Entonces, después de Ciudad de México, me mandan primero a la frontera, que la frontera pues es de mis lugares más apasionantes. Estuve en Arizona, de ahí a Sacramento, California, de ahí regreso a la frontera. Y de ahí pues ya cumplo 20 años este año y me da la noticia justo el 8 de marzo del año pasado. Ahorita en México hay toda una política exterior feminista. ¿Por qué? Porque si ustedes ven a las mujeres que hay en el servicio exterior, somos muchas, pero no muchas en puestos de mando. Y una anécdota, por ejemplo, aprovechando el mes de la mujer, es que alguien cercano a mí alguna vez era el jefe de varios asesores, era una persona muy prominente, pero tenía una costumbre que era que había 2 asesores igual de exitosos, igual de preparados, igual de brillantes, y al hombre siempre lo llamaba cuando quería decirle, dame tu opinión sobre tal cosa, y a la mujer siempre la llamaba cuando necesitaba un café o cuando necesitaba que le trajera algo. Estas diferencias se han dado mucho históricamente. Y entonces, ¿qué hacen el 8 de marzo? La entonces canciller dice que va a hacer varias reformas, entre ellas los concursos de ingreso al servicio exterior ahora van a tener más plazas para mujeres. Los nombramientos que anuncia el 8 de marzo del año pasado, o sea, hace un año exactamente, anuncia 4 nombramientos y somos todas mujeres. Entonces anuncia a la nueva titular del Consulado de México en San Francisco, en Las Vegas, en Fresno y en Albuquerque. Y ahí yo tengo la fortuna de ser nombrada titular, que pues creo que ha sido de mis mayores honores, porque es el honor de representar a tu país y a tu comunidad y de servir a la comunidad en otro lugar. Y así empieza pues toda este año que para mí ha sido de muchísimo aprendizaje, y pues esa fue la manera en que llegué aquí muy, muy orgullosa y muy agradecida. Muchas gracias. Gracias a ti, Catalina. Adelante. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que sea, como dije, el primero de muchísimos. Gracias.